Bueno, mis amados hermanos, saludándolos por la gracia del Señor Jesús, un día más de vida. Qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Señor. Qué bueno saludar a todos mis amados hermanos en esta mañana, que están conectados, que están todos los días pegados y conectados a la presencia del Señor. Amén. Y también todos los miércoles en este programa Rompiendo Cadenas. Amén. Bueno, mis amados hermanos, una vez más, continuamos con el programa que tenemos en la secuencia de los atributos de Dios. Amén. Dios permita que en el día de hoy ya termine la última clase y voy a compartir pantalla, mis amados hermanos, en esta mañana para continuar con eh, el tema que ya estamos eh, compartiendo. Hermana Johanny, será amén, amén, gracias. Eh, ya hemos visto los atributos incomunicables, amén. Ahora los atributos comunicables, o sea, los que nosotros sí podemos comprender y entender y el Señor nos da, amén. Veníamos de los incomunicables que solamente y son exclusivos de Dios, y ahora los comunicables que son los que el Señor llamémoslo así, de esa manera, comparte o que podemos entenderlo con más facilidad como seres humanos. Amén. Entonces, atributos comunicables describen el carácter intrínseco de Dios. O sea, ¿qué es el carácter intrínseco? O sea, íntimo, ¿sí? Del Señor y como tal, también ese carácter esencial. Amén. Esencial que solo el Señor lo puede dar. Amén. Entonces, especialmente en su actividad hacia las criaturas que somos nosotros. Amén. Esos atributos son, por tanto, aplicados a todas las criaturas, principalmente aquellas creadas a su imagen y semejanza, en este caso el ser humano, ¿verdad? Entonces, debido a esa esencia, mis amados hermanos, de quién es Dios, eh, como no puede sufrir cambios, la calidad e integridad infinita de los atributos divinos no pueden llegar a ser más grandes o más pequeñas de los que son eternamente, ¿verdad? Pero, mis amados hermanos, ¿cómo puede ser este caso de los atributos comunicables, atributos que son esencialmente en la vida de Dios, ¿verdad? Pero que se demuestra en relación con su creación. Amén. Todos los actos, mis amados hermanos, de Dios son coherentes y fluyen libremente de su naturaleza, o sea, se imparte de él. Amén. Esto es tan cierto que los atributos comunicables como los incomunicables, mientras que la santidad de Dios, por ejemplo, son atributos esenciales. Su ira parece ser contingente también, pero déjeme decirle, sin embargo, no deberíamos enfrentar lo que es parte esencial del carácter de Dios con sus acciones para con la creación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, empecemos con esos atributos que conllevan, amén, a los comunicables, como lo es eh, bueno, ya lo hemos dicho que los atributos comunicables describen el carácter extrínseco de Dios, ¿verdad? Comencemos con la bondad de Dios. La bondad de Dios, mis amados hermanos, es la perfección de su naturaleza y la excelencia moral. Amén. Entonces, la bondad de Dios, mis amados hermanos, puede concebirse en términos de sí mismo como intra, o sea, es un adjetivo intra de la obra de Dios en la creación, o sea, extra, ¿verdad? Del Señor para nosotros, ¿verdad? De Él mismo hacia la creación. Es una cosa buena en la medida en que todo lo que puede darlo está en la perfecta y voluntad de Él. Amén. Solo Dios es todo lo que puede y debemos saber de Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios es totalmente perfecto y no carece de nada. Y Él mismo es el supremo y absoluto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la bondad de Dios no es estática. Amén. Es dinámica. Y aparte de eso,
el Señor como tal demuestra la decisión libre de crear en su bondad tan infinita, en crear que Él es bueno en todo. Amén. Como creador, su bondad se desborda tanto así en la creación como en su providencia, ¿verdad? La creación es buena porque Dios es bueno. Amén. En su origen y causa, su base y su estándar. Así como cuando en el primer capítulo de Génesis, versículo 25, y todo lo creó bueno. ¿Por qué? Porque de él proviene, ¿verdad? También en primera de Timoteo, capítulo 4, nos menciona donde realmente dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Eso dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Mientras tanto, mis amados hermanos, el propósito principal de Dios al crear redime, ¿verdad? Pero también juzga y es manifestar el resplandor de su bondad, o sea, lo que refleja él, amén. De la misma manera que un único diamante se puede ver a través de múltiples facetas, así también es la bondad de Dios. Se comprende una pluralidad de atributos. En cada atributo divino, como la misericordia, la gracia, el amor, la paciencia, la justicia y la ira, se puede aprender lo que significa que Dios es bueno. Amén. Otro atributo de él, mis amados hermanos, muy importante es el amor de Dios. Amén. Ese amor inefable, ¿verdad? Ese amor, el amor de Dios es el atributo divino que indica la disposición de Dios a darse a sí mismo y para él bien y para el bien del otro. Amén. Para muchos, mis amados hermanos, el amor de Dios se considera su atributo central, en el sentido de que todos los atributos divinos no son sino expresiones de su amor. Otros consideran que la santidad o la soberanía de Dios es su atributo central. Otros más argumentan que no puede haber otro atributo primario, sino simplemente este, ¿verdad? Independientemente si uno ve el amor divino como la descripción central de ese ser maravilloso que es nuestro Dios, no hay duda de que cada atributo divino está en armonía con todos los demás. Cada atributo expresa el amor, la supremamente, superabundante de Dios, que es su amor. Eso significa que Dios muestra su amor no solo en su bondad, misericordia, gracia, compasión, amén, y fidelidad, sino también en su santidad, justicia, celos y en su ira. Su amor es santo, amén, así como su santidad es amorosa, amén. Dios no ejerce su amor únicamente hacia su creación, porque también eso implicaría que Dios no realizó entonces completamente hasta que creó algo. Él todo está lleno y está contemplado por su amor, ¿verdad? Todo. No hay nada que él no lo haya creado, perdónenme la expresión, de mala gana. No, él todo lo creó por su infinito amor. Gloria al Señor Jesús. Y a través, mis amados hermanos, de esa inmanencia de Dios debe proclamarse con tanta pasión como su trascendencia. Él es Dios y se acerca a sus criaturas, amén, que busca tener comunión con ellas. El Antiguo Testamento lo representa la disposición divina hacia las relaciones amorosas mediante la palabra hebrea llamada Gesed, o sea, la fidelidad de Dios basada en un pacto, ¿sí? Cada vez de que Dios hacía un pacto con el pueblo de Israel, lo hacía por amor, ¿verdad? Pero qué bueno porque Dios en la humanidad, es Dios, ese amor de Dios en la humanidad es salvífico, ¿verdad? Lo que significa que Él busca la reconciliación con todos los que Él ama. Dios desea el bien siempre para las criaturas desde la eternidad pasada a través de todo de estas eras, amén, hasta la eternidad futura, en la consumación prometida de la obra de Dios, en la consumación, en la redención, amén. Él siempre ha querido que el hombre esté salvo bajo su amor. Él siempre ha querido de que el hombre ha estado en paz, pero lastimosamente el corazón del hombre siempre ha sido un poco afuera de Dios, pero él siempre ha querido, como dice la palabra del Señor, con su amor como la gallina recoge a sus polluelos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, continuando con
eh, con los comunicables, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios describe su disposición centrada en el perdón compasivo hacia su pueblo, especialmente a la luz de sus circunstancias angustiosas y terribles. La misericordia de Dios es uno de los atributos comunicables, mis amados, mis amados hermanos, un atributo que los humanos podemos nosotros emular. Amén. O sea, podemos nosotros compararnos, hacer también en sus relaciones con los unos y con los otros, en este caso nuestro prójimo. Amén. A lo largo de la Biblia, mis amados hermanos, la misericordia de Dios se representa no solo como la disposición de Dios, amén, sino como su acción en favor de un pueblo que lo merece, en este caso el pueblo de Israel. Amén. Cuando a los comienzos de este pueblo. Amén. Pero también a lo largo y ancho de cuando somos creados, siempre el Señor ha tenido su compasividad. Amén. La Biblia a menudo combina los atributos de Dios divinos con misericordia, compasión, amén, con la gracia, con su fidelidad y su bondad. Todos están compaginados, amén. La misericordia de Dios es una expresión relacionada del carácter de Él, amén. Influye en sus atributos de su bondad y amor. Es un aspecto vital de la relación del pacto de Dios con su pueblo, que está basado en su gracia, ¿verdad? La misericordia de Dios, mis amados hermanos, es evidente cada vez que se retrasa el castigo. Amén. Incluso cuando su pueblo está perdido en el pecado y no es consciente de las consecuencias, relaciones, o sea, las consecuencias como tal que conlleva este pecado, entonces ahí es cuando actúa su misericordia. Amén. Siempre hay una salida, ¿verdad? Siempre el Señor busca una salida. ¿Por qué? Porque con su amor, con su bondad, refleja su misericordia, su gracia. Amén. Y qué bueno cuando Él se ha manifestado en carne. ¿Para qué? Para que por medio de su misericordia, por medio de su gracia, hallemos esta preciosa salvación. Amén. ¿Por qué? Porque Él se manifestó en carne para que el hombre realmente no tuviese ese mal camino o ese mal final, sino que Él abrió sus brazos preciosos. Aleluya. Y por su misericordia somos salvos. Gloria al Señor Jesús. Y sigamos, mis amados hermanos, con esta, este atributo comunicable que es su gracia. Aleluya. La gracia de Dios es un favor divino, inmerecido. No lo merecíamos, mis amados hermanos. Un favor del que viene muchos dones. Van ligados muchos dones. Aleluya. La gracia de Dios fluye otorgadoramente de dones. Amén. Incluso en el estado caído de la humanidad, Dios otorga gratuitamente a las criaturas como buenas que no, o sea, que nosotros no lo merecíamos. Amén. El mayor de estos es realmente su manifestación. Aleluya. Esa gracia infinita que llegó, Él se bajó de lo sumo, se hizo carne para hallar que nosotros por medio de su gracia seamos salvos. Aleluya. Esa gracia de Dios, mis amados hermanos, hacia la humanidad surge de la plenitud de su ser. Él es un Dios de gracia, aleluya. Cuando Dios apareció a Moisés, declaró su nombre y le dice el Señor, yo soy el que soy, con la suma gracia de su eterno amor, ¿verdad? En la naturaleza incluye su gracia, porque Jehová, como dice Éxodo capítulo 34, versículo 6, Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. La gracia, mis amados hermanos del Señor, es una reacción a nuestro comportamiento como criaturas, sino la extensión de Dios, aleluya, dándose eternamente a sí mismo en todos los aspectos, por tanto, recibir su gracia del Señor, aleluya, del Señor Jesús, participamos en la plenitud divina de ese amor que es nuestro Dios eterno allá, aleluya, y la comunión, ¿verdad? Esa comunión que solamente nos da bajo su Santo Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, esa gracia nos llevan realmente a otro atributo que es la santidad de Dios. La santidad de Dios habla de la existencia de Dios como completamente separada de su creación y al mismo tiempo de su naturaleza pura y absoluta e incorruptible.
Aleluya. Le recordamos, mis amados hermanos, que solamente por la santidad de Dios le podemos ver, ¿verdad? Entonces debemos de mantenernos santos. Es un poquito que el Señor, porque cuando ya estaremos con Él, ya realmente seremos tal como Él es, ¿verdad? Y lo veremos tal como Él es, ¿verdad? En gloria, en majestad, en la santidad de Él, porque nadie ha subido, ¿verdad? Nadie ha subido porque este cuerpo corruptible tiene que ser transformado para estar en su presencia. Aleluya. Entonces la Biblia demuestra, mis amados hermanos, la santidad de Dios de dos maneras únicas, pero realmente coherentes. La primera es la condición, pero es la distinción con respecto a su creación, como lo dice, como lo dice en Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno del otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O como lo menciona también el Salmo 99:9: exaltad a Jehová nuestro Dios y postrado ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, es totalmente, Dios es totalmente ahí en ese aspecto esencial, es la adoración que merece todo, todo en todo. Amén. Y a lo largo de la Biblia, la santidad de Dios es la base de nuestra comprensión de la existencia del fuera del tiempo y el espacio. Y sin embargo, mis amados hermanos, de manera algo sorprendente, la Biblia continúa y presenta su santa presencia manifestándose dentro e incluso morando en su pueblo. Amén. Y la segunda forma en la Biblia demuestra la santidad de Dios es describiendo su presencia pura, aleluya, e incorruptible, la presencia que puede manifestar en proximidad con su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, Dios manifiesta su santa presencia en varios lugares singulares, marcándolo como aspectos sagrados a los que los humanos solamente podíamos, bueno, o podía entrar observando ciertas purificaciones rituales, como el lugar santísimo, ¿verdad? Por el sumo sacerdote. Amén. De hecho, tal, tal contacto inmediatamente da como resultado de la presencia santa de Dios, destruya o consuma totalmente la impureza de una presencia como el fuego consumidor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquí la santidad de Dios se comunica. ¿Por qué? Bajo un pedacito, bajo su gracia. Amén. Y está ligado con su gracia, porque debemos de mantenernos en su santidad. ¿Para qué? Para poderle ver y estar con él. Amén. Y siguiendo, mis amados hermanos, con esos atributos, la justicia de Dios habla del carácter de Dios, específicamente en relación con la coherencia entre su voluntad revelada y su acción a favor de su pueblo. Aleluya. Cuando se habla de la justicia de Dios en la Biblia, se hace en el contexto de su gobierno, amén, de su reinado como rey, amén, valga la redundancia, y juez de su creación, aleluya. Como juez, Dios no solo actúa de acuerdo a lo que se considera correcto, su voluntad revela también que también servirá como el estándar más elevado de lo que es correcto. Tomadas conjuntamente, la voluntad revelada de Dios y los actos de Dios a favor de su pueblo son internamente coherentes y nunca se contradicen entre sí. Además, mis amados hermanos, la comprensión de la justicia de Dios aporta integración y coherencia a todos los demás atributos revelados de Dios, atributos considerados como varios teólogos como la parte incomunicable, como lo que es la eternidad, la omnipotencia, la omnipresencia, etcétera, la santidad. En este caso, lo que es la parte es una coherencia integrada que podemos comenzar a comprender cuán distinto es Dios en su creación y cuán digno de reinar como rey. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios actúa de manera justa a favor de su pueblo, a favor de su creación, demostrando que está presente e interesado activamente en nuestras vidas, como lo dice en Jeremías capítulo 9, versículo 24: más alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme,
yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, por ejemplo, mis amados hermanos, es perfectamente, Dios es perfectamente santo, puede tener una disposición de misericordia hacia aquellos que otros pudieran considerarse no solamente merecedores de ella, sino hacia un pueblo muchas veces con dificultades, ¿verdad? Pero Dios en la justicia, Él imparte justicia sobre este pueblo, amén. Más que todo para llevarlo a un bien. En este caso, Dios quita para que el hombre siga perfeccionándose y llegue a la meta. Amén. Inclusive si el hombre ha tenido muchas cosas y se encuentra a los pies de él, Dios hace justicia, inclusive tanto así que Dios le borra sus rebeliones, ¿verdad? Pero cuando el hombre no lo reconoce a él, el hombre es borrado. Entonces, qué bueno, ahí está la justicia divina de parte de él. Gloria al Señor Jesús. Y también continuando, la veracidad de Dios, también este atributo comunicable. El atributo de la veracidad de Dios se refiere a la fiabilidad de Dios, es decir, su identidad como fuente de toda verdad y la conformidad constante de toda acción y revelación divina a esta entidad. La Biblia, mis amados hermanos, describe a Dios no solo como narrador irreprochable desde la verdad, sino también como la fuente de la verdad misma. En otras palabras, mis amados hermanos, la palabra de Dios es verdadera, no porque se ajuste a la realidad externa, llamada verdad, sino también porque su palabra es una expresión de la verdad misma, es decir, la propia esencia de Dios. Esta es la razón por la que las escrituras, mis amados, insisten que Dios no puede mentir, aleluya, así como lo menciona ya en Tito capítulo 1, versículo 2. Es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde el principio de los siglos. Eso lo dice Tito capítulo 1, versículo 2, ya que esto implicaría la negación de Dios en su esencia misma, la cual es imposible, ¿verdad? La veracidad de Dios, mis amados hermanos, es un atributo comunicable porque en la medida de que la creación se somete a la palabra de Dios, también puede participar de la verdad de Dios, así como más de uno lo ha considerado como Él es la fuente de la verdad. Y cuando el Señor mora en nuestro corazón, es imposible mentir, ya que seríamos unos pecadores al mentir. Por eso es comunicable. Esa verdad de Dios se puede transmitir al hombre y mantener nosotros esa integridad de que Dios se encuentra en nosotros. Del mismo modo, mis amados hermanos, se cree que los profetas hablaban con verdad de parte de Dios, inclusive por esa misma verdad que los profetas hablaban lastimosamente, pues eran muertos a base de espada, decapitados, porque de pronto el rey no les gustaba lo que le decía de parte de Dios. Entonces, esa veracidad de Dios, inclusive aún usted y yo, mis amados hermanos, cuando decimos la verdad a alguien de que es un pecador, el pecado lastimosamente tiene emborronado y tiene cauterizado los ojos, y la persona no le gusta muchas veces que le digamos que él es un pecador, ¿verdad? Entonces, en esa verdad que el Señor nos imparte, esa es la verdad que nosotros debemos de siempre mantenernos en él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, mis amados hermanos, y aún continuando con los atributos de Dios, la sabiduría de Dios también es comunicable. La sabiduría de Dios es el perfecto juicio divino y la percepción que surge de su conocimiento infinito. Y esta sabiduría es algo que comparte con sus criaturas según su necesidad y para su bien. La sabiduría de Dios, mis amados hermanos, está profundamente arraigada en sus obras, en la creación y en la historia de la redención. Gloria al Señor Jesús. La sabiduría de Dios, mis amados hermanos, está profundamente arraigada en sus obras, en la creación, en la historia de toda esta redención. Aleluya. La sabiduría de Dios es evidente en todos sus propósitos, en sus decretos divinos, y está perfectamente ligada al Señor Jesús como su manifestación, amén, en quien están todos escondidos, dice Colosenses capítulo 2, están todos escondidos
todos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dios es omnisapiente, todo lo sabe Él. Aleluya. Amén. Dios es omnisciente, omnipotente, inmutable y autosuficiente en su ser y sabiduría, pero no es una colección de fuerzas que trasciendan o que sean trascendentes, ¿verdad? En una persona cuya sabiduría se muestra a través de su providencia, de la historia, de su ser, perdón, se encuentra ejerciendo plenamente su infinito conocimiento y sin embargo se deleita en compartir esta sabiduría con sus criaturas finitas, o sea, nosotros, aleluya. La sabiduría es un atributo comunicable de parte de Dios, por lo tanto los seres humanos tenemos la capacidad de la razón, amén, de razonar, aleluya, de la parte lógica, de la parte de la percepción, de la creatividad, la anticipación y mucho más. Gloria al Señor Jesús. La sabiduría de Dios, mis amados, es correcta, aleluya. Muchas veces entre la lógica correcta y la percepción correcta, mis amados, muchas veces lo vemos en la lógica correcta, pero, perdón, en la lógica correcta de parte de Dios, pero la parte humana muchas veces lo vemos como ilógico, pero Dios, que Él lo sabe todo, de Él emana la inteligencia, de Él emana la sabiduría del Señor. Amén. Qué bueno, porque las Escrituras nos enseña el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Así como lo dice Proverbios capítulo 9, versículo 10, el verdadero discernimiento y la perspicacia divina solamente proviene de un afecto correcto hacia la fuente última de las cualidades. Amén. Como lo dice Jeremías capítulo 33, 3. Clama a mí y yo te enseñaré y te mostraré grandes cosas, ¿verdad? Que se encontraban ocultas, que verdad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. En esa sabiduría, muchas veces el sabio muchas veces está lleno del poder de Dios, pero cuando está lleno del poder de Dios, habla cosas inclusive escondidas que el hombre no sabe, cosas incoherentes para que de pronto la persona fatua, la persona que no tiene esa habilidad. ¿Por qué? Porque no está lleno del poder de Dios, pero cuando uno está lleno del poder de Dios, Dios sabe impartir la sabiduría para con el hombre, para que podamos transmitirla. Amén. Para que esas personas que escuchen la poderosa palabra del Señor entiendan y comprendan esas cosas ocultas, esos tesoros escondidos. Amén. Bueno, gloria al Señor Jesús. Y entonces, mis amados hermanos, cuando esta sabiduría está en Cristo, como dice el apóstol Pablo, declara que es sabiduría como tal, como dice en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria al Señor Jesús. La sabiduría eterna es del Señor. Amén. Una vez más, como dice Proverbios capítulo 8, versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya desde el antiguo, antes de sus obras. Gloria al Señor Jesús. Y qué bueno, mis amados hermanos, en esta mañana tener esta sabiduría de parte de Dios. Y qué bueno es dejarnos cada día más tener en estos atributos y conocerle cada día más los incomunicables y los comunicables. Y bueno, mis amados hermanos, hasta el día de hoy tenemos ya la culminación de los atributos de parte de Dios. Y qué bueno es entenderlo por si quieren la porción pequeñita de nuestra mentalidad finita, de nuestra mentalidad humana, comprenderlo a Él. Qué bueno es que todos mis amados hermanos que han estado aquí en estos 3, 4 miércoles escuchando los atributos de Dios, y qué bueno que hayan tenido esta línea, y qué bueno que el Señor Jesús nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, y qué bueno es ponerlos también en práctica los comunicables, amén, que el Señor nos da bajo su santa palabra, amén. Bueno, mis amados hermanos, hasta el día de hoy quedo atento con ustedes y siga usted, mi amado pastor presidente y la hermana Johanny. La paz de Cristo. Mi Dios me lo bendiga a todos. A Jesús seguiré.